Faltan horas para el traspaso de poder más esperado en la historia reciente de Colombia. Tienes a dos hombres frente a frente, un presidente saliente que prohíbe el uso de una base militar y un presidente electo que ha decidido posesionarse exactamente allí, en una guarnición militar. Pero aquí está la pregunta que tiene a todo el país en ascuas y que vamos a responder aquí. Si el 7 de agosto, llegada la hora de la posesión, hay dos hombres dando órdenes militares contrarias en la misma base, ¿a quién deben obedecer los militares? Bueno, no creo que lleguemos a ese extremo, pero es lo que está pasando por la cabeza de los más de 50 millones de colombianos. Estamos viendo esto en los medios como si fuera una simple rabieta de egos o una disputa de logística para ver quién consigue la mejor foto para Instagram o para X. Pero más que esto, estás presenciando un ajedrez constitucional y bueno, también una rabieta de egos. Podríamos decir que el presidente Gustavo Petro usó su poder residual, su última gota de autoridad para bloquear las guarniciones militares. Pero el equipo de Abelardo de la Espriella no retrocedió. Ejecutaron una maniobra de flanqueo que podría considerarse audaz y brillante, que acaba de convertir una disputa presidencial en un choque de trenes frontal y directo entre la rama ejecutiva y la rama legislativa. Hoy vas a descubrir el eje jurídico, vas a entender exactamente en qué milisegundo un ciudadano normal se convierte en un comandante supremo con poder de fuego y por qué el Congreso de la República tiene en sus manos una herramienta que según muchos podría destruir el bloqueo del doctor Gustavo Petro. Para entender la magnitud de esta crisis tenemos que dividir el campo de batalla de estos dos personajes, o mejor, de estas dos personalidades, en dos realidades paralelas, la mediática y la legal. Primero, tenemos la narrativa mediática, el espejismo. Desde esta óptica superficial, pareciera que De la Espriella busca una escenografía de poder duro, rodeado de tanques y fusiles, para marcar un contraste de ley y orden con el gobierno que sale. Por su parte, desde la misma óptica superficial, pareciera que Petro usa una táctica militar clásica de tierra arrasada, para no dejarle a su sucesor una imagen de triunfo sobre sus propias tropas. En la superficie parece un juego por controlar los titulares de prensa, donde los militares son vistos erróneamente como un botín de guerra, y donde se dice que la posesión en una guarnición militar dependerá del Congreso, pero ya veremos que no. Tú no estás aquí para el análisis superficial. La otra realidad es la académica y constitucional, que es infinitamente más compleja. Jurídicamente, este no es un conflicto entre dos presidentes, porque bajo nuestra constitución solo puede haber un presidente a la vez, no hay reinados compartidos. El conflicto real es otro. Al prohibir el uso de las bases militares, Petro actuó en pleno derecho, pero al pedir De la Espriella la movilización del Congreso a esa zona, la controversia abandonó el escritorio de la presidencia y entró al peligroso terreno de la autonomía legislativa. Para luchar contra la desinformación masiva, vamos a revisar dos mitos profundamente arraigados en el imaginario colectivo. Fórmula del error número 1. El presidente electo ya manda sobre los militares porque tiene el mandato popular. Tú escuchas a la gente en las redes y en la calle decir, es absurdo, ya ganó las elecciones. Los generales deberían rendirle honores y facilitarle la base antes de la posesión. Pues no. Porque grábate esto, la democracia te entrega los votos, pero la Constitución dice cómo y desde cuándo tienes el poder. Bajo el artículo 192 de nuestra Constitución y la doctrina de la investidura condicionada, ganar las elecciones, recibir tu credencial del Consejo Nacional Electoral y tener a millones aplaudiéndote te da la legitimidad democrática, pero te otorga cero, escúchame bien, cero poder de mando coercitivo. El artículo 192 de la Constitución dice que el presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso y prestará juramento en estos términos. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Ahora, hay un eje jurídico invisible que es el principio de no deliberación militar.
del artículo 219 de la Constitución. Las Fuerzas Armadas no pueden interpretar ni participar en la política, no pueden decidir quién les cae mejor, Petro o De la Espriella. Por eso es que si el comandante de una base militar en el sur del país o en cualquier otro lado permite el ingreso De la Espriella para hacer un acto político hoy o el 7 de agosto, contraviniendo la orden expresa y escrita de Gustavo Petro, ese comandante no está haciendo nada amable, está cometiendo el delito militar de insubordinación, pudiendo incurrir en prisión de 3 a 6 años según el artículo 93 de la Ley 1407 del 2010 Código Penal Militar. Se va a la cárcel, o mejor dicho, podría irse a la cárcel. Y tú te preguntarás, ¿por qué el sistema es tan rígido? ¿Por qué no hay una transición gradual de la presidencia? Bueno, te lo preguntarás si eres medianamente sensato. Aquí es donde entra la teoría del Estado moderno diseñada por mentes como Hans Kelsen y Carl Schmitt. El concepto de lo político amigo-enemigo. Ellos entendieron algo fundamental, la soberanía es absoluta. El Estado moderno se basa en el monopolio de la violencia legítima. Si hay un solo segundo, una fracción de tiempo donde no esté claro quién controla las armas, el Estado colapsa. Hay guerra civil, todos nos matamos, nos volvemos locos. Anulan el gol de Davinson, amenazan a los jugadores de la selección. Se descubren audios del clan del Golfo con la fiscalía. Ridiculizan al panelerito del Caquetá. Bueno, todo eso pasa también con presidente. Pero bueno, lo que quiero significar es que el constitucionalismo clásico no permite vacíos ni transiciones compartidas. La transferencia de poder no es un proceso, es un acto de naturaleza instantánea. Está condicionado estrictamente a un rito performativo casi mágico que es el juramento. Hasta que Abelardo de la Espriella no pronuncie las palabras exactas en el orden exacto frente a la autoridad competente, su estatus jurídico frente a un tanque de guerra es exactamente igual al tuyo o al mío. Es un civil más. Y eso nos lleva a la fórmula del error número 2, el error que comete el 99% de los analistas que ves en la televisión. Creer que el Congreso es solo un invitado decorativo a la fiesta del presidente o que el Congreso tiene en sus manos la posesión del doctor Abelardo en una guarnición militar. El público asume que la posesión presidencial es un evento propiedad de la Casa de Nariño y que el presidente del Senado es solo una especie de maestro de ceremonias, un presentador de lujo. Carlos Giraldo, Hernán Orjuela, Marcelo Cezanne, nada, escúchame, nada está más alejado de la realidad jurídica. La posesión no es la fiesta del Ejecutivo, la posesión es un acto soberano del electo ante el Congreso de la República. El titular del evento no es quien jura, es quien toma el juramento en nombre del pueblo. El Congreso no asiste al show del presidente, es el presidente electo quien con absoluta sumisión democrática, con la mayor de las humildades, debe comparecer ante la majestad del poder legislativo para rogar que le permitan asumir el cargo. Subestimar al Congreso es no entender que en este tablero de ajedrez ellos son la reina, ellos tienen la llave de la legalidad el 7 de agosto. ¿Ves cómo cambia todo cuando dejas de mirar la política a través de las emociones y le echas una mirada a la ley que lo controla todo? El derecho no es un montón de leyes aburridas, es el sistema operativo del poder. Y como estamos viendo, es el manual de instrucciones que utilizan unos para golpear a sus oponentes políticos sin disparar una sola bala. O al menos para intentarlo. Si tu mente exige entender el mundo a este nivel, si estás cansado de que te cuenten cuentos en todas partes, este es tu lugar. Suscríbete ahora mismo a este canal. Vamos a seguir decodificando juntos la realidad, un movimiento a la vez para entender el derecho detrás del caos. Ahora sí, entremos al corazón de la estrategia, la maniobra maestra del presidente entrante. ¿Puede el Congreso empacar sus maletas, salir de Bogotá y posesionar al doctor Abelardo en una guarnición militar? Justo en las narices del doctor Gustavo Petro, que ha dicho que no. Para muchos la respuesta está en la Ley Quinta de 1992, el reglamento del Congreso. Según la doctrina de la autonomía parlamentaria, el Capitolio en Bogotá es la sede natural. Sí. Pero el Congreso, siendo el máximo órgano de representación popular, es soberano. Recuerda que el artículo 192 de la Constitución dice que el presidente de la República tomará posesión de su destino
ante el Congreso. Pero no es que los congresistas arranquen para donde quieran y allá posesionen al presidente. Según el artículo 9 de la Ley Quinta, el Congreso tiene su sede en la capital de la República. Entonces, vistos los dos artículos, el 192 de la Constitución y el noveno de la Ley Quinta, podríamos decir que el presidente se posesiona ante el Congreso en su sede, que es el Capitolio de Bogotá. Sin embargo, el doctor Abelardo y sus asesores saben que la Ley Quinta también establece la posibilidad de que el Congreso cambie temporal y excepcionalmente su sede. Y en efecto, así ha sucedido muchas veces, no en casos de posesiones presidenciales, pero ha sucedido. Para eso, Cámara y Senado deberían acordarlo y deberían resolverse las trabas administrativas como viáticos de los honorables parlamentarios, que viéndolo bien no creo que sea tan difícil de solucionar en el Congreso. Dice el artículo 33 de la Ley Quinta que el Senado y la Cámara de Representantes tienen su sede en la capital de la República y que por acuerdo entre ellas las cámaras podrán trasladar su sede a otro lugar y que en caso de perturbación de orden público podrán reunirse en el sitio que designe el presidente del Senado. Y es que además este artículo 33 es una reproducción casi que a la letra del artículo 140 de la Constitución. Aquí viene la magia legal, el fuero parlamentario. Una vez el Congreso decide oficialmente sesionar en el municipio X, dentro o fuera de una base militar, este pedazo de tierra por ficción jurídica se convierte en el Capitolio Nacional, ante el transportado el poder soberano. Y aquí es donde todo se complica más, porque ante esta fórmula de Abelardo y sus asesores, el doctor Gustavo Petro, que no quiere quedar desarmado, literalmente, insistirá en usar su poder residual y probablemente ordenará a la fuerza pública impedir que los congresistas lleguen a esa zona o les bloqueará la vía de acceso, con lo que ya no estaría interfiriendo un simple evento político de un civil, sino que estaría impidiendo físicamente la reunión constitucional de la rama legislativa. Del otro lado saldrán diciendo que en el derecho penal y constitucional usar tropas para impedir el libre funcionamiento del Congreso se llama sedición y que eso es un asalto directo a la democracia y una ruptura institucional insalvable. Pero lo cierto es que es una línea roja que ningún presidente ni siquiera en su último día puede ni quiere cruzar, a menos de que esté muy seguro. Si pensamos así, podríamos decir que entre las dos posiciones la jugada del presidente electo Abelardo de la Espriella es un tanto más brillante. Pero como en la política no suele ganar el más brillante, sino que hay otros criterios, como el de ley que estamos viendo aquí, veremos qué pasa en los próximos días. Por ahora sabemos que el presidente electo está utilizando la majestuosidad y soberanía del Congreso de la República como un campo de fuerza, como un chaleco antibalas constitucional que podría neutralizar por completo las órdenes ejecutivas de Petro de aislar el terreno. Pero llegamos al clímax técnico del video. La transmisión del mando requiere la colisión exacta de tres voluntades o la concurrencia de tres voluntades soberanas en un solo milisegundo. La voluntad popular de las urnas que ha elegido presidente, la voluntad del Congreso de tomar el juramento y la voluntad del presidente electo de aceptarlo. Como verás, por ninguna parte aparece la voluntad del presidente saliente. Pensaríamos entonces que si el Congreso quiere, podría blindar con acero constitucional la posesión en una guarnición militar, sin olvidarse de la representación que tiene el pacto histórico en el Congreso. Dios mío, ¿qué va a pasar? Lo que podría pasar teniendo en cuenta que el doctor Petro manda sobre las fuerzas militares hasta que se posesione el nuevo, la base militar en Yopal o donde sea podría estar bloqueada desde adentro. Y no vas a tener al Congreso sesionando en pleno afuera en un improvisado escenario, seguramente no. Veremos entonces cómo se resuelve esto porque como te he mostrado la ley da para un lado y para el otro que parece un caucho. Y lo determinante será en dónde viviremos el instante microscópico, el nanosegundo exacto en que Abelardo de la Espriella levanta su mano derecha frente al presidente del Senado y pronuncia las palabras sacramentales "sí juro". Si quieres que te diga lo que va a pasar, pues muy difícil porque brujo no soy, pero ya te mostré la realidad constitucional y legal que tenemos. Lo que yo creo es que la posesión no va a ser posible en una guarnición militar como lo ha propuesto el doctor Abelardo, porque así exista la posibilidad constitucional y legal de que el Congreso sesione el 7 de agosto en un lugar diferente al Capitolio como en una guarnición militar,
previo, eso sí, al acuerdo entre Cámara y Senado, el jefe supremo de las fuerzas militares seguirá siendo el presidente Petro hasta el juramento de su sucesor, y entonces puede hasta ese momento ordenar que en los espacios militares no se adelanten sesiones de Congreso y mucho menos con el fin de posesionar al nuevo. No creo que sea tan cierto eso que están diciendo los expertos en medios de que esto está en manos del Congreso. Dicho en otras palabras, si el entrante insiste y el Congreso lo apoya, tendrá que adelantarse la sesión del Congreso en un lugar que no sea precisamente una guarnición militar, por ejemplo, a 10 metros de la puerta. Y una vez hecho el juramento de rigor, el doctor Abelardo mirará fijamente al general de 4 estrellas que hasta ese segundo le tenía prohibida la entrada y emitirá su primera orden directa e inapelable como comandante supremo de las fuerzas militares. General, abran las puertas de mi guarnición. Ordenará que abran las puertas de la base y todos para adentro, porque en ese exacto momento la cadena de mando muta. El universo jurídico se configura a velocidad de la luz. Cualquier orden previa dada por Gustavo Petro se extingue. Se vuelve ceniza hacia el futuro. Extung. Ha muerto el rey. Viva el rey. Pero todos sabemos que esto sería muy caricaturesco y, si se quiere, imposible por cuestiones de logística y de seguridad. Y súmenle que, si bien ya se está hablando de una ponencia en este sentido dentro del Congreso, es una propuesta que debe ser estudiada por el nuevo Congreso a partir del 20 de julio. Muy Congreso y todo, pero si Petro no los deja entrar, no van a entrar. El Congreso puede acordar trasladar extraordinariamente su sede para sesionar en la sala de mi casa, pero si no los dejo entrar, no pueden entrar. Parece que con esto confirmamos que Colombia está pasando por fervorosos momentos de polarización en donde cualquier cosa se utiliza para anular a la oposición. Si estas jugadas te dejaron sin palabras y no terminas de comprender los hilos del poder en Colombia, sigue conectado al canal en el que analizamos el derecho detrás del caos. Hasta la próxima.